Pablo Callejón, nuevamente con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, el saludo para todos y todas nuevamente. Vamos a meternos en el tema presupuestario, vamos a conocer algunos detalles porque ha habido en las últimas horas negociaciones contrarreloj para determinar que el principal proyecto económico que tiene el gobierno pensando para el año que viene, porque es la previsión, este año sin presupuesto vimos cuáles fueron las consecuencias. El objetivo fundamental es que se logre un acuerdo que evite, primero el papelón del año pasado, el papelón institucional de no tener un presupuesto, pero además que le dé respaldo a la decisión de Sergio Massa de tener un presupuesto acorde a lo que exige el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De alguna manera la respuesta, el presupuesto lo que busca es fundamentalmente dar respuesta al acuerdo con el fondo, es ratificar ese acuerdo con el fondo, más allá de los múltiples problemas sociales que tiene la Argentina y que no aparecen en el presupuesto propuestas que vayan en vía de solución de esas dificultades, ¿no? ¿Cuáles son las claves del presupuesto? Bueno, tratar de bajar un poco la inflación. El déficit fiscal, fundamentalmente. Sostener el déficit fiscal, bajar la emoción, ajuste tarifario. Es el modelo del fondo. Bueno, ante esta situación parece ya consolidarse y hay que ver cómo esto después se termina expresando el año que viene políticamente, ¿no? Pero parece expresarse con más fortaleza que hay un sector del kirchnerismo. Cristina Fernández no está hablando, no está haciendo declaraciones nada. Después de lo que pasó con el atentado, se mantiene alejada de las expresiones políticas. Hubo sí una referencia cuando se dieron los datos de la pobreza, habló sobre lo que implicaba el costo de la indigencia y da algunas señales. Pero los que están hablando sí son los dirigentes que responden a Cristina, ¿no? Sí. Fundamentalmente el sector de la cámpora. Y Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, y hay que ver qué rol ocupa Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en este sentido. Pero hay cada vez una mirada más sostenida desde el kirchnerismo de posicionarse como opositor a este gobierno. Forman parte de la coalición, fueron el principal sustento. Sí. La vicepresidenta eligió a Alberto Fernández para que sea el candidato del Frente de Todos. Pero desde lo discursivo y desde lo político, uno podría pensar, el punto de partida fue cuando se votaron en contra el acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, allí fue un quiebre total. Un quiebre total, pero parecería sostenerse cada vez de manera más visible, sin salir, sin romper, sin hacer un quiebre institucional, que significaría un desastre, sí, digamos, pero posicionándose claramente enfrente de Fernández y enfrente ahora de Sergio Massa. A Massa lo acompañaba muy poquito, ¿no? Cuando Massa ratificó que iba a sostener el acuerdo con el fondo, los discursos del 17 de octubre fueron muy elocuentes en ese sentido, fueron muy claros, ¿no? El de Máximo Kirchner sobre todo. Sí. Pero también en el debate en el Congreso han planteado fuertes críticas al presupuesto. ¿Cuál va a ser el posicionamiento? Esa es la gran duda, ¿no? ¿Van a acompañar? Decir, bueno, más allá de la discusión, nosotros acompañamos este presupuesto y se acabó la historia, se aprueba. ¿Habrá cambios de último momento? El titular de la Cámara de Presupuesto, de la Comisión de Presupuesto, es Heller, es alguien que responde ideológicamente al sector del kirchnerismo, sí, ¿no? Carlos Heller es alguien cercano. El objetivo es que mañana ya se pueda salir un dictamen y que la semana que viene se apruebe. Por lo menos en diputados. Sí, que vaya al recinto y que esté en las discusiones. Efectivamente. Pero aquí aparece muy fuertemente la discusión sobre qué rol va a ocupar el kirchnerismo de aquí en más políticamente dentro del gobierno. Si será un frente opositor al propio gobierno, o si va a acompañar una política que el año que viene va a ser de ajuste. Podrán haber medidas que vayan a compensar determinada cuestión. Pero este presupuesto es un presupuesto pensado para el fondo. Pero vamos a ver algunos detalles de lo que puede ocurrir mañana, cuando se vuelva a reunir la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que está presidida, insistimos, por el oficialista Carlos Heller, quien admitió que habrá modificaciones que fueron reclamadas tanto por los legisladores de la oposición como del propio oficialismo. El debate se va a retomar mañana y el Frente de Todos buscará emitir dictamen para que la iniciativa se debata el miércoles 26. Desde Juntos por el Cambio, entre otros aspectos que pidieron, fue retirar el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del año próximo para tocar las alícuotas de derechos de exportación, de retenciones. Este es uno de los elementos que el Juntos por el Cambio dice, bueno,
nosotros no vamos a votar el presupuesto si no se saca esto. Pasa que hay distintos sectores que comienzan a presionar así de esa manera, ¿no? Bueno, en Juntos por el Cambio lo tomaron, a ver, hay muchas críticas al presupuesto. Sí. Además lo consideran que no es creíble, que no se va a cumplir y demás. Sí. Pero este artículo es el único que dijeron, si está no lo votamos. Después hay, obviamente, intereses provinciales, regionales, pero este fue uno de los aspectos que Juntos por el Cambio había exigido. El proyecto, recordemos, prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. Los tres elementos, a mirada de hoy, parecen difíciles de ratificar, ¿no? Claro. El crecimiento, vamos a una tendencia de estancamiento de la economía. ¿Qué puede hacer elevar el crecimiento? Bueno, ese es el gran interrogante, ¿no? La inflación del 60%. Todos los economistas coinciden que va a ser muy difícil bajarla del 6 por lo menos en los próximos meses. Muy difícil. ¿Qué nos hace prever que del 100 vamos a bajar al 60? Sí. Es un 40% menos de inflación. Sí, y el 60 es altísimo encima. Y el 60 es altísimo, pero digo, Pero sí, se un entiende. 40% de la baja de la inflación, ¿no? Y el dólar a 2.69, cuando estamos teniendo la mayoría de los dólares armados por el gobierno arriba del 300. Son elementos difíciles de... Bueno, el déficit primario es una obsesión que tiene Sergio Massa de bajarlo en respuesta al propio Fondo Monetario Internacional, que parece razonable que en las condiciones que tiene la Argentina, que no se puede endeudar, que se baje el déficit. El problema es quién paga ese ajuste. Sí, ¿dónde se hace el ajuste? ¿Dónde se hace el quiénes? ajuste y quién lo paga, no? Porque hemos visto cómo, con crecimiento económico, el dinero se va para los sectores concentrados mientras pierden los trabajadores, ¿no? El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene previsto reunirse con senadores y también con gobernadores en las próximas horas. Lo que quiere Massa, creen en el gobierno que en diputados se va a aprobar, pero tienen dudas en senadores. Tienen dudas en senadores donde, si bien el oficialismo tiene una ventaja de un voto, hay mucho interrogante. Recordemos que Massa se reunió con los diputados y ahora lo quiere hacer con senadores y con gobernadores. Los legisladores provinciales están pidiendo que se contemplen reclamos. Ayer fue muy enfático un legislador misionero que pedía sostener el Fondo Especial del Tabaco, ¿no? Que beneficia a 23.000 familias de pequeños productores. Pero pongo este ejemplo de los múltiples que hay, ¿no? Porque en la cuestión del ajuste en los subsidios y en los aportes que hace el Estado, también está afectando a otros fondos que se habían planteado durante la coyuntura, por ejemplo en la pandemia, o en determinadas que los legisladores dicen, pero ojo que no es la misma la realidad de las economías regionales que la de los productores sojeros o maiceros. Se tiene que tener en cuenta esa situación. Bueno, hay una discusión muy fuerte que todavía se está dando en el Congreso en este sentido. Hay también fuerte crítica, ¿no? La diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, dijo que el presupuesto está orientado a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el fondo. Y también el economista Martí Tetaz, del radicalismo, opinó que hay una situación preocupante de déficit fiscal que se financia con emisión monetaria. Queremos que se evite en la ley de presupuesto el adelantamiento de ingresos correspondiente al 2024 y se eviten efectuar gastos que correspondan a pagar otro gobierno. Porque, ¿qué es lo que dicen desde la oposición, ¿no? Que como el gobierno tiene que aplicar unas medidas de ajuste porque no hay reservas, Sí. porque no puede emitir, porque tiene que cumplir con el fondo, y el año que viene es un año electoral y hay mucha desilusión de los sectores de trabajadores y sectores asalariados y pequeños comerciantes y sectores informales con este modelo económico, que es muy probable, al no poder acceder a nuevo endeudamiento, que se utilicen recursos previstos para el año que viene o se realicen maniobras financieras con costos para el 2024 para obtener los fondos para hacer algún tipo de medida política que le dé alguna renovación electoral al frente de todo. Entonces dice, bueno, el costo lo vamos a pagar en el 2024. Bueno, hay que decir en Juntos por el Cambio también que generaron una deuda con el Fondo Monetario de 45.000 millones de dólares a pagar en 3 años. Sí. O sea, le dejaron... Esto que cuestiona Tetaz... no resiste el más mínimo archivo, ¿no? Generaron una deuda de 45.000 millones de dólares que la debía pagar el gobierno que venía. Sí. O sea, en 3 años había que pagar ese fondo. Bueno, es parte de lo que sucede hoy en la política argentina, la discusión por el presupuesto y la realidad cada vez más compleja en virtud de los números que así se plantean,
para los sectores que hoy están siendo afectados por el modelo económico. Gracias, Pablo. A ustedes. Hasta luego.